Y bueno, pensando en las cosas que podíamos hablar y que podía contar, pues voy a hacer como un pequeño bosquejo de cómo está el tema del abastecimiento de agua, de los estudios sobre abastecimiento de agua, sobre todo en Europa, también en América, en España, y luego pues hacer una pequeña pincelada rápida sobre dos cuestiones en las que más o menos me he centrado últimamente, ¿no? Digamos lo que podemos llamar como, entre comillas, dos proyectos de investigación, ¿no? Por ir, digamos, ir al grano, básicamente la segunda fase de la revolución industrial, lo que más ha interesado, y estamos aquí pues en buena medida, ¿no? Pues gracias a eso, lo que más ha interesado pues ha sido el ferrocarril, ha sido la industria del gas, el tema de los tranvías, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Y el tema del agua pues ha quedado como en segundo plano, ¿no? Es decir, el traer agua a las ciudades, una cuestión tan rutinaria como la que tenemos hoy día, ¿no? Pues de que nos levantamos, le damos al grifo, tenemos agua para beber, para ducharnos, lavarnos, en fin, para fregar. Es decir, eso que pasa una cosa pues tan ordinaria, tan corriente, ¿no? Pues claro, hace 100 o 150 años fue una cosa bastante extraordinaria, ¿no? Y ese proceso, ¿no? Pues de llevar agua hasta las casas, de generar una conducción, bueno, pues todo eso trajo consigo pues, una serie de procesos económicos, industriales, técnicos, ¿no? También de aspectos sociales, ¿no? Que todo eso es un poco lo que nos hemos dedicado a estudiar, ¿no? Los primeros, quizá hay como dos países donde esto se ha estudiado así principalmente, que son Francia e Inglaterra y Francia, que son los primeros que llevan a cabo este tipo de cuestiones. Francia, al hilo pues, de todas las obras que se hacen en París, las famosas obras de Haussmann, digamos, de esa remodelación urbana que se hace en París, pues bueno, eso generó muchos estudios, ¿no? Ahí cito unos cuantos, de redes y desarrollo urbano, pues de algunos autores franceses, de las innovaciones tecnológicas, temas más recientes como las empresas privadas, la municipalización, es decir, bueno, ¿por qué en una época la gestión del agua o el suministro de agua pues lo llevan las empresas privadas? ¿Por qué en un momento determinado pues son los propios ayuntamientos los que gestionan estas cuestiones, ¿no? Y a partir de estos autores, sobre todo de estos franceses y también de algunos británicos que veremos ahora, es cuando empieza, digamos, al menos en Europa del Sur, en Italia, en España, en Portugal, pues empezamos un poco a interesarnos por estas cuestiones y a ver que la importancia económica del suministro de agua era más de la que a simple vista parecía, que tenía también un soporte empresarial importante, las inversiones eran de bastante calibre, como las empresas extranjeras, las empresas británicas, francesas, también incluso belgas, suizas, empiezan a invertir en España. Es decir, bueno, ¿cómo? Hombre, no al nivel, ¿no?, que podía ser en el ferrocarril o no al nivel de las empresas eléctricas, pero también con una cierta importancia empiezan a tener bastante consideración, ¿no? Ahí yo hago alguna referencia a algunos de esos trabajos, por ejemplo, pues la gran crisis medioecológica, medioambiental, de suministro de agua que se crea, por ejemplo, en el Londres de mitad de siglo. Si Londres empieza a crecer muy rápidamente, se provocan unos problemas de suministro de agua grandísimos, que tienen unas consecuencias, por ejemplo, pues con el tema de la salud, con el desarrollo o la propagación de enfermedades como el cólera, cómo se intenta atajar eso. Y bueno, empiezan a surgir higienistas, empiezan a surgir ingenieros, muchos de estos primeros trabajos, de estas primeras investigaciones, pues las llevan a cabo ingenieros. Y bueno, ¿cómo podemos resolver el problema de la mortalidad, una tasa de mortalidad tan alta como hay en estos barrios o como hay en general en la ciudad, ¿no? Y empiezan a descubrir que es un problema de aguas contaminadas, que es algo que hay que purificar, que hay que potabilizar el agua, que hay que preservar más la potabilidad del agua. Y entonces, bueno, pues empiezan un poco a realizar estudios, empiezan también a ver de dónde se trae el agua, bueno, toda una serie de, ya digo, de cuestiones que nosotros ahora pues nos parecen como muy básicas, muy elementales, pero que obviamente pues tuvieron un desarrollo pues bastante proceloso. Digo proceloso porque son cosas que algunas veces tardaron bastantes décadas en resolverse. Muchos de estos problemas relacionados con temas, digamos, de potabilidad del agua,
el control, todo lo que podemos llamar los informes bacteriológicos sobre el agua. Bueno, pues esto hasta muy avanzado el siglo XX, pues por ejemplo, no se empieza a llevar a cabo, ¿no? Es decir, bueno, y claro, antes pues era difícil, digamos, como de controlar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿cuándo empiezan los laboratorios municipales, ¿no? Empiezan a funcionar, pues por ejemplo en España, pues en las primeras décadas de los años 20, los años 30, ¿cuándo empiezan a más o menos a generalizarse? Pues después de los años 40, 50, ¿no? Incluso en algunas ciudades, en los pueblos, por ejemplo, en el mundo rural, pues es algo que no se lleva a cabo pues hasta el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento, que es a partir del año 62, 63, 64, ¿no? O sea, fijaros lo tardío que es todo esto, ¿no? Entonces, también los procesos, ¿no? de privatización, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel de regulación económica, a nivel, digamos, de legislación, pues para que en un primer momento pues haya ese proceso de iniciativa privada, para que luego intervengan más los municipios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues no solamente es un tema de cambio más o menos ideológico, sino también, sobre todo, bueno, pues del control que se quiere hacer sobre el proceso, sobre el control que se quiere hacer sobre cómo se realizan esas instalaciones, el suministro, en fin, el tema, cómo se regulan las tarifas, que tiene mucho que ver en todo eso, ¿no? Cómo son las concesiones, si son a 20, 30, 40, 50 años, bueno, todo ese tipo de, digamos, de galimatías jurídico, pues tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, y es algo que comentaré un poco después, ¿no? Por ejemplo, pues estos últimos autores, ¿no? Cogwan o Bishop, por ejemplo, pues lo han tratado, por ejemplo, en la Inglaterra de los años 80, 1980 hacia acá, ¿no? Que es cuando hay un cambio bastante significativo del control del agua, de privatización, por ejemplo, pues de las empresas municipales. Hay como un retorno, digamos, a 100 años atrás, a 150 años atrás, ¿no? Básicamente, ¿no? En Italia, sobre todo, lo que más ha importado es el tema de cómo se han ido municipalizando las compañías, de cómo han ido interviniendo los ayuntamientos, ¿no? En Italia hay un proceso muy importante, sobre todo, vamos a decir que después de los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de actividad municipal, y bueno, todo el estudio que se ha realizado sobre el agua ha ido un poco en esa línea, ¿no? Conocer cómo surgieron estas iniciativas a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y luego también pues cómo se han ido desarrollando pues esas, digamos, esas actuaciones de los municipios, ¿no? En Portugal quizá el caso más significativo ha sido Lisboa, que es el que ha estudiado, pues, por ejemplo, Álvaro Ferreira, que bueno, le ha dedicado mucha atención. Faltan quizá estudios sobre otras ciudades, sobre otras regiones. En Alemania, pues bueno, quizá también por la dificultad del idioma, muchas veces pues la bibliografía que manejamos es inglesa, francesa, tenemos mucho más fácil acceso y conocemos más la dinámica de lo que ha ocurrido en Alemania que profundizar, digamos, en los trabajos que pueda haber en alemán sobre el desarrollo de esta actividad. Pero, en fin, por las pocas cosas que hemos leído, que hemos trabajado respecto a Alemania, tampoco hay muchas diferencias en cuanto al proceso, ¿no? Es decir, que más o menos se repite lo que ha ocurrido en estos países, ¿no? Es significativo el caso de Estados Unidos, porque sobre todo también en los últimos años, con esta dinámica, ¿no? Con este proceso, podemos decir que si tuviéramos que hablar a grandes rasgos, hay un proceso de iniciativa privada, pues más o menos hasta los años 30, años 40, luego empieza el tema de los municipios a actuar en el tema del agua, y luego pues a partir de los años 70 y pico, 80, empieza a haber como otra especie como de vuelta nuevamente a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso pues se han generado pues muchos estudios, como los que cito ahí en la parte final, de Donahue,
en fin, y que un poco se han interesado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los avances en cuestiones económicas, en fin, infraestructuras, cómo se han ido desarrollando todos estos servicios, ¿no? Luego, por ejemplo, también los temas de salud e higiene, ¿no? Que esto también voy a hacer referencia dentro de un momento. Es decir, claro, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto, ¿no? Esto que mencionaba antes de Londres, ¿no? ¿Hasta qué punto pues, la relación del desarrollo y el abastecimiento pues repercute, ¿no? en el descenso de la tasa de mortalidad o repercute en la mejora, digamos, de lo que pueden ser pues la calidad de vida, unas tasas de mejora en la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces todo eso pues también es importante, ¿no? Esto lo traigo aquí a colación porque me parece que es significativo todo lo que se está trabajando en Latinoamérica sobre agua, ¿no? Sobre todo en México, donde hay multitud de estudios, es decir, yo creo que no hay universidad o no hay... Es un tema que les preocupa muchísimo, hay gente muy informada, hay gente, digamos, que sobre todo, ¿no? Quizá por la cercanía con California, que es donde se han configurado pues, los grandes centros de investigación de temas de agua, el tema famoso de los bancos de agua y demás, pues bueno, muchos de estos historiadores, economistas, sociólogos, se han formado en California, en algunos centros universitarios de California, y bueno, y han desarrollado y multiplicado bastante los estudios que hay sobre temas de agua, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá es en América Latina, pues yo creo que es uno de los enclaves fundamentales ahora de hablar de estudios innovadores sobre temas de agua, ¿no? En otros países menos, es decir, quizá son temas que preocupan menos o que todavía, en fin, los hay en Perú, en Ecuador, es decir, no quiero decir que no existan, pero son más estudios focalizados al tema del desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, cómo el agua, bueno, son zonas muy atrasadas o países bastante atrasados y cómo logramos o procuramos llevar el agua pues a zonas donde pues todavía no tienen un suministro de agua corriente, cómo logramos digamos ayudas internacionales de organismos y de cooperación internacional para lograr pues que la sierra andina o que en fin en zonas así digamos bastante inaccesibles pues tengan esos recursos del agua, ¿no? Ahí es donde quizá se están focalizando más. Hay quizá menos interés por el conocimiento de estudios, digamos, de abastecimiento, de industrias, de empresas, de cómo se ha ido desarrollando ese tema del agua pues, en el mundo urbano, ¿no? Eso quizá. En Argentina pues sí que se ha empezado algo más, con los estudios que ahí cito, pues de Solveira, de Lanciotti, de Regalski, ¿no? Así que, bueno, que han hecho algunas aproximaciones. También hay, desde el punto de vista de la ingeniería, hay también varios trabajos, ¿no? Que hacen referencia a eso, sobre todo pues, en cómo se ha ido implantando el abastecimiento de agua en el Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, bueno, cómo se han ido desarrollando las obras, ¿no? En ese sentido, sobre todo de ingenieros, arquitectos, ¿no? Han desarrollado bastante este tipo de trabajos, pero quizá fuera de ahí pues no hay, bueno, Solveig ha trabajado sobre Córdoba, ¿no? Sobre la ciudad de Córdoba, y luego trabajó sobre la ciudad de Rosario, pero digamos que no está muy extendido, ¿no? Y en Brasil pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, quizá pues los focos de Río de Janeiro, Sao Paulo, es decir, las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones urbanas pues sí que han tenido cierta atención, pero fuera de ahí pues quizá no hay, digamos, como mucho interés, ¿no? Por referirnos un poco a España, ¿no? Así, bueno, básicamente qué es lo que hemos estado aquí trabajando, ¿no? O qué es lo que, por dónde hemos empezado digamos, a buscar información, ¿no? Pues bueno, sobre todo, hace un momentito pues hablábamos de la revista de Obras Públicas, ¿no? Pues que aporta mucha información, los archivos del MOPU, del antiguo Ministerio de Obras Públicas, y hay en nuevos ministerios que los órganos pues están llenos de expedientes, hay una información muy abundante y que aporta pues obviamente pues muchísimos datos, ¿no? Sobre cómo se ha ido implantando y desarrollando el abastecimiento de agua en España, ¿no? Los archivos municipales también aportan una gran información, las propias confederaciones, por ejemplo, pues la de Ebro, que tiene una biblioteca impresionante, el archivo de biblioteca de la Confederación Geográfica de Ebro, pues es quizá yo creo que una de las mejor catalogadas que hay, al menos de las, no las conozco todas, pero en fin,
consultado unas cuantas de las mejor catalogadas que hay en España, y que aporta pues mucha información, ya digo, pues no solamente del suministro de esa confederación, sino también de otras zonas de España, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la archivo-biblioteca de la Sociedad de Aguas de Barcelona también, ¿no? Es decir, que por la importancia y la categoría, pues no solamente tiene esta empresa, sino que tuvo, ¿no? Es una de las primeras empresas que se instala en España, es una especie como de conglomerado que surge a finales del 19, producto pues de una filial francesa, luego empieza a tener, digamos, como una serie de vicisitudes que va cambiando, pero bueno, que la convierte en una referencia importantísima, una empresa que ahora, pues por ejemplo, pues ha intentado instalarse pues también en América Latina, en muchas partes del mundo, también en algunos momentos sigue participada por Suez, una de las empresas más importantes del mundo en tema, y de las más antiguas, ¿no? Junto con General de Hoy o Aguas de Lyon también, por ejemplo, son de las más importantes, y son empresas que han creado como una especie, bueno, pues de grandes multinacionales, ¿no? No solamente vinculadas al agua, sino también a la construcción, al desarrollo de otras infraestructuras, o sea que se han dedicado a otro tipo de actividades, ¿no? El tema de memorias, de estadísticas oficiales, de revistas, esto que os he comentado antes, pues de la revista Obras Públicas, me parece que es un pozo sin fondo, es decir, la información que aparece ahí, porque no solamente la información que aporta sobre España, sino la información que aporta sobre otros países, ¿no? Es decir, que se nota que en los ingenieros de los años, las décadas de 1850, 1860, había como un gran interés por conocer qué se estaba haciendo en París, qué se estaba haciendo en Nueva York, qué se estaba haciendo en Londres, ¿no? En otras ciudades importantes del mundo. Entonces, bueno, pues aparecen relatos muy detallados de cómo se realizaban esos suministros, de cómo se realizaban esas obras, de qué tipos de tuberías, qué tipo de material, algunos datos económicos también relevantes. Bueno, entonces, digamos que, bueno, te permite, ¿no?, dar o tener una visión bastante completa, pues de lo que hay, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y cómo las obras que se estaban intentando hacer en España, pues también un poco en el fondo era imitar o copiar lo que se estaba haciendo en otros lugares, ¿no? Es exhaustiva, ¿no?, hasta más no poder, por ejemplo, pues las crónicas que aparecen sobre la construcción del canal de Isabel II, ¿no? Pues ya también, ¿no?, en cuanto a por ejemplo, pues de planos, de datos técnicos, de copias en fin, de volúmenes de agua, en fin, todo ese tipo de cosas. La verdad es que, en fin, yo creo que hacer una historia del canal de Isabel II solamente con lo que aparece en la revista Obras Públicas prácticamente se podía hacer, aunque luego también, en fin, se han hecho trabajos con la propia documentación, ¿no?, del propio archivo del canal, ¿no? Pero que decir, que aparece es una información tan completa que prácticamente con lo que aparece ahí se podía hacer una historia de ese canal, ¿no? Estas memorias también, pues que aparecen y traen como una especie de prontuario, bueno, de memorándum, de las cosas que se han ido haciendo a lo largo de los distintos años, ¿no? Pues bueno, pues aportaban, ¿no?, buena parte de esa información. Aquí he traído, pues bueno, para que vean un poco cómo eran estas revistas, ¿no? De forma más reciente, por ejemplo, pues el Instituto Nacional de Estadística empezó a sacar una serie bueno, de informes, ¿no?, sobre el estado del abastecimiento de agua en España, quizá uno de los más famosos es del año 52, pero también hubo otros posteriores, donde te daba cuenta, bueno, de municipio por municipio, ¿no?, cómo iban las cosas, cómo estaban, en fin, qué ciudades tenían, cómo era, si era una empresa privada, si era una empresa municipal, si era el ayuntamiento el que se había hecho cargo, los litros por habitante y día, las inversiones que se habían hecho en el último año, en fin, que era una información bastante completa sobre esa cuestión, ¿no? Y también, pues en el Sindicato Vertical del Agua, el Servicio Sindical de Estadística, pues también ahí aparecía pues una información bastante detallada sobre todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, con la información que se saca de estas revistas del siglo XIX, ¿no?, estas memorias de obras públicas, ¿no?, la propia información de Aguas de Barcelona, las memorias, ¿no?, del canal de Isabel II, y digamos, esta información que hay ahora, pues puedes hacer como una especie de análisis y ver cómo habían ido cambiando las cosas, cómo habían ido evolucionando, pues en estos
60, 70, 80 o 100 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Tened en cuenta, por ejemplo, que hay datos de la primera empresa de aguas que hay más o menos detectada así, es la de la mina pública de aguas de Tarrasa, que es del año 40 y algo, ¿no? En 1842, 1643, ¿no? Y a partir de ahí, el canal de Isabel II empiezan las obras en el año 50 y algo, y a partir de ahí pues empieza a haber como una especie de boom, ¿no? De aparición de compañías, de empresas, sobre todo en 1860, 1870, en estos años finales del siglo XIX, ¿no? Es lógico también, ¿no? Son los años de crecimiento urbano, donde las ciudades empiezan un poco a expandirse, a extenderse, y bueno, y es lógico que los ayuntamientos pues quieran llevar ese abastecimiento de agua, ¿no? Otra manera de conseguir información es a través de los anuarios, ¿no? Ya aparece una lista bastante detallada, en fin, de los que más o menos hemos consultado. Y bueno, de una manera o de otra pues va saliendo información bastante, ya digo, detallada, tienen incluso un propio apartado, un propio epígrafe, donde aparecía de unas más, de otras menos, de unas empresas aparece una información más detallada, de otras es simplemente pues a lo mejor el capital social, la dirección y a lo mejor el consejo de administración y poco más, pero en otras sí que apareció una información como bastante detallada, ¿no? Y se pueden sacar también pues muchos datos económicos, ¿no? Si comparamos pues estos anuarios, ¿no? Y vamos comparando pues con los sucesivos años, pues podemos también ver un poco cuál era la evolución de estas compañías, cuál era un poco el proceso, si tenían pocos o muchos abonados, si crecían o disminuía, digamos, en inversión, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay otra información interesante que aporta, por ejemplo, pues la bibliografía local, ¿no? Hay muchas revistas, tipo, pues, por ejemplo, pues la revista de Estudios Ilerdenses, en fin, algo aquí parecido a lo que se llama los Estudios Madridenses, me parece que hay algo así, ¿no? Bueno, que aparecen, que son revistas que tienen a veces una larga historia, una larga vida, que hay mucho erudito local, que es gente muy bien documentada, que se documenta mucho en archivos municipales y que hacen como unas historias muy detalladas de las historias de aguas de esa ciudad, ¿no? O de ese pueblo o de esa localidad más o menos importante, ¿no? Y a partir de ahí también se puede sacar, se conocen algunas de estas historias con bastante detenimiento. Por ejemplo, las compañías que se presentaban a un concurso para obtener la concesión del suministro de agua en un momento determinado en la ciudad, en fin, quiénes eran los que bueno, dirigían un poco esas compañías, quién ganaba el concurso, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas pues son bastante importantes, ¿no? Y luego pues la bibliografía de carácter, vamos a decir, conmemorativa, ¿no? Bueno, pues también, ¿no? El canal de Isabel II ha hecho en fin, varias historias, aquí he recogido dos, pero bueno, hay muchas más, ¿no? Y luego, pues bueno, hay otras, ¿no? Pues esta que os les pongo ahí, pues de Aguas de Tarrasa, de Aguas de Sabadell, de Aguas de La Coruña, por ejemplo, en fin, y hay otras muchas más, ¿no? Entonces, bueno, pues también son libros que, bueno, que en un momento determinado, con los 75 años, con los 100 años, ¿no? Pues muchas veces no es solamente porque aporten información de esa compañía o de esa ciudad, sino que también hacen como una especie de sociología, ¿no? del agua en la zona, en la comarca, en la región, y bueno, y aportan datos bastante interesantes, ¿no? Bien, esto es así un poco como han ido surgiendo pues los estudios o los trabajos de agua. Hay, digamos, en fin, a lo mejor hace unos cuantos años pues éramos pocos los que nos dedicábamos al tema de la abastección de agua, pero ya en los últimos años sí que ha surgido con mucha más gente, ¿no? Y hay, yo cito aquí, aparte, digamos, del grupo de Galicia, ¿no? De Alberto Martínez, de Jesús Mirás, pues que han hecho muchos trabajos sobre aguas de La Coruña, sobre abastecimiento de agua, sobre todo en La Coruña, pero también en Galicia en general, ¿no? Y que ha investigado mucho sobre esa cuestión. Yo cito estos dos porque son con los que estoy, digamos, como más vinculado, ¿no? Que estoy como más relacionado, que es un seminario que se ha creado pues alrededor de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, que sabéis que es un centro del Consejo Europeo de Investigaciones Científicas que hay en Sevilla, y que, bueno, a través del que fue su director durante muchos años, Jesús Raúl Navarro, pues se ha creado ese seminario y un poco lo ha centrado en el tema del agua, ¿no? Agua, territorio y medio ambiente, ¿no? Y bueno, aquí pues muchos de estos profesores mexicanos que os he mencionado antes pues participan en este seminario y bueno, y a partir de ese grupo, de esas reuniones anuales que tenemos, pues bueno, van saliendo temas, van saliendo pues puntos de encuentro, puntos de trabajo
y bueno, se está hablando pues bueno, de distintas perspectivas, ¿no? Unas veces es más desde una perspectiva pues más económica, otras veces más desde un punto de vista ya tecnológico, otras veces más desde un punto de vista, digamos, de agua y salud, que es un poco en el tema en el que estamos ahora más centrados, digamos, la importancia que tiene el agua en la mejora de la salud y cómo ha tenido una repercusión bastante directa en la disminución de la tasa de mortalidad, especialmente pues, en los años 20, los años 30, los años 40 del siglo XX, ¿no? Y luego el otro grupo, que es sobre todo que está centrado en Granada, en la ciudad de Granada, el grupo de estudios históricos sobre la empresa, que nos hemos dedicado más en general a los estudios de los servicios urbanos, tranvías, electricidad, gas, los estudios de Mercedes Fernández Parada sobre el gas, de Gregorio Núñez sobre los tranvías y la electricidad. Y bueno, pero hay más desde una óptica, digamos, de lo que ahí hablamos de economía y política de la privatización, de cómo es la gestión, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, más que desde el punto de vista, digamos, a lo mejor técnico o relacionado con la salud, ¿no? Por hacer un pequeño bosquejo, que ya son cosas que ya más o menos he mencionado y he dicho, pero básicamente el estudio que estamos haciendo en este grupo de trabajo, ¿no? Pues que he mencionado antes de la Escuela de Estudios Panamericanos, es decir, bueno, ¿qué relación hay desarrollo urbano y qué relación hay en el tema de la salud? Básicamente pues en estos 200 años, 1800-2000, ¿no? ¿Y qué repercusión ha tenido el tema de potabilizar el agua, ¿no? Que el agua llegue a todos sitios, o que llegue a la mayor parte de la gente, a las zonas, digamos, incluso más, a veces a los barrios más marginales, y que llegue a unas condiciones de salubridad y de potabilidad pues, más o menos normales, ¿no? Ese es básicamente pues, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Obviamente esto requiere pues, bueno, un poco el contacto pues, con especialistas de otras áreas, ¿no? De demografía, de historia urbana, de historia económica, historia social, de salud pública, también pues, las personas que se dedican a estos temas. Iba a traer una serie de gráficas, pero bueno, por no cansar y por no, digamos, un poco agotar este tema, porque hay unos estudios bastante detallados sobre Madrid, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo va disminuyendo la tasa de mortalidad en los distintos barrios en la medida que va extendiéndose el tema del abastecimiento, el suministro de agua, ¿no? Es decir, bueno, en los años 20, en 1920, 1930, ¿no? Y es una cosa bastante llamativa, vas haciendo un parangón entre la expansión del servicio y la disminución de la tasa de mortalidad y ves que hay una relación pues prácticamente directa, ¿no? Bueno, en ese, digamos, mare magnum, ¿no? Del crecimiento de población, del desarrollo urbano, de ese proceso de industrialización, bueno, pues cómo va surgiendo pues, una gran preocupación por la higiene, por las aguas contaminadas. Esto es algo que se ha estudiado, por ejemplo, mucho en Inglaterra, ¿no? Y hay muchos estudios, ¿no? Quizá la figura más emblemática pues, de Chadwick o incluso pues, cuando se habla pues, de la enfermedad, la contaminación del agua, la difusión del cólera, por ejemplo, ¿no? A través de aguas contaminadas y cómo empieza Snow a darse cuenta que los barrios donde hay una tasa de mortalidad más alta por cólera, estamos hablando de 1850, en mediados del siglo XIX, pues está relacionado con eso, con pozos, con agua contaminada, con pozos de agua que están contaminados, y bueno, y la medida en que empieza un poco a focalizar eso y a controlar ese tipo de cuestiones, empieza a disminuir, digamos, la tasa de mortalidad por cólera pues en esas zonas, en esos barrios, ¿no? Es decir, digamos, advierte como el Soho, en el barrio londinense del Soho, pues empieza un poco a darse esa enfermedad. Y, bueno, y esas enfermedades que se transmiten fundamentalmente por el agua, ¿no? Es decir, que no solamente el cólera, sino otros como el tifus, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va generando un cambio en las costumbres, los modos de vida, el tema de la higiene, obviamente también eso está relacionado con el desarrollo económico, el mayor nivel de renta, etc., ¿no? Y esto por eso decía antes que hacía falta también relacionarse con estudiosos de la salud pública, de la medicina preventiva, porque son, bueno, expertos en estas cuestiones, ¿no? En cómo se han ido desarrollando estas enfermedades del cólera, las fiebres tifoideas, el tifus, ¿no? A través del agua y en la medida en que eso ha ido mejorando, ¿no? Normalmente se habla de Pasteur, ¿no? Es decir, que la revolución pasteriana, es decir, cuando Pasteur, digamos, empieza a advertir, ¿no? Antes era como una especie de
¿cómo diría yo, no? De sensación, bueno, sí, de creencia, ¿no? De intuición, ¿no? Pero no había como un conocimiento científico, ¿no? De la contaminación del agua, ¿no? Entonces cuando, digamos, Pasteur, con sus descubrimientos empieza, digamos, a aportar una serie de ideas y a decir, bueno, no señor, estas aguas tienen que ser tratadas, hay que utilizar el cloro, empieza a utilizarse de una manera más o menos generalizada pues el tema del cloro para potabilizar el agua, etcétera. Entonces cuando empieza un poco a cambiar todo esto, hasta ese momento, pues bueno, se intenta que el agua se tome por encima de determinado punto para que no esté contaminado por los detritus que echan pues de tal ciudad o de tal pueblo, pero digamos que no había como una conciencia clara sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, sobre Londres que llaman la atención, ¿no? de mediados del siglo XIX, sobre las medidas que se adoptaban, que hoy día nos producirían risa, ¿no? Cómo intentaban un poco controlar esas enfermedades o cómo intentaban controlar, por ejemplo, el mal olor que generaban las aguas contaminadas del Támesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues era algo que bastante, en fin, que hoy día ya digo nos causaría risa, ¿no? Pero bueno, que en aquel momento era un poco lo que pensaban, ¿no? Esto que les decía antes, ¿no? La relación tan clara pues entre mortalidad, bueno, por una enfermedad como puede ser esta, ¿no? Que se transmite por aguas contaminadas y bueno, cómo va, digamos, disminuyendo en la medida que, bueno, que vamos avanzando pues en el tema de la expansión del agua a otro tipo de barrios, de zonas, etcétera, ¿no? Es decir, es casi, bueno, lo de antes era referente a Madrid, pues si nos vamos también a otras ciudades, pues bueno, aunque sea un año concreto, pues vemos, ¿no? Que bueno, hay ciudades, hay zonas en las que quizá pues se ha tardado más o todavía se está tardando más en extender esa red de abastecimiento y bueno, y vemos que la tasa de mortalidad pues sigue siendo importante en la medida en que todo eso va avanzando, pues iremos viendo, ¿no? O sea que va a ir disminuyendo, ¿no? La otra cuestión es el tema ya digo, bueno, de la gestión, ¿no? Es un tema que preocupa mucho o que por lo menos ha centrado muchos estudios, hasta qué punto hemos avanzado en el tema de la gestión, ¿no? ¿Por qué es pública en un momento determinado? ¿Por qué es privada? ¿Qué es lo que está ocurriendo pues, para que los gobiernos locales se decanten por una u otra? Bueno, digamos que hay es difícil establecer, ¿no? Como una serie de criterios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Granada, en el Departamento de Economía, pues están estudiando bastante el tema de la eficiencia, ¿no? Bueno, ¿qué abastecimios son más rentables o más eficientes, ¿no? Desde el punto de vista económico? Aquellos gestionados por empresas públicas, por empresas privadas, es decir, ¿cuál es la experiencia empírica? Es decir, con los datos, ¿no? Desde una perspectiva histórica, ¿no? Es muy difícil sacar una conclusión. Es decir, después de leer a muchos estudiosos, muchos de los que he citado antes, sobre todo de Estados Unidos, cuando lees a unos y a otros, es muy difícil decir, bueno, ¿por qué? Pues porque te encuentras abastecimientos gestionados por empresas privadas muy eficientes y te encuentras abastecimientos gestionados por empresas públicas o directamente por ayuntamientos que también son muy eficientes. Es muy difícil encontrar, ¿no? Vamos a decir que hay como una especie de ciclo de tendencias, ¿no? que muchas veces, bueno, pues tienen que ver quizá pues, con olas de planteamientos políticos, de planteamientos ideológicos, también de modas económicas, de tendencias, ¿no? Y entonces, bueno, hay como esos grandes ciclos, ¿no? Que más o menos irían hasta la 1930-1940 del gran ciclo de empresas privadas, al menos en el tema del agua, en fin, con variantes, y hay ciudades que digamos que ceden antes la concesión que otras, en fin, eso va variando, ¿no? Y no es lo mismo Inglaterra que España o que Francia, ya digo que es muy cambiante, pero en fin, digo en líneas generales, ¿no? Luego hay un proceso de actividad municipal, donde empiezan los municipios a coger protagonismo y empiezan un poco a hacerse cargo de las obras y de la gestión del abastecimiento, y luego pues desde los años 80 pues empieza a haber como otra tendencia privatizadora, y ahora hay una especie como de stand-by, de situación en la que, bueno, ¿para dónde tiramos, no? Porque tampoco se ha visto que esa ola
privatizadora pues tampoco ha solucionado muchos de los problemas que se habían producido en los años 60, los años 70, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una situación un poco de impasse, ¿no? Pero básicamente, bueno, es un tema, ya digo, pues que por las características del sector, ¿no? Un sector pues que no admite excesiva competencia, la competencia se genera de otra manera, ¿no? Es decir, que no puede haber como 2 o 3 compañías en la misma ciudad. Hubo momentos en que los hubo, en Madrid hubo, es decir, aparte del canal de Isabel II, pues estaba Hidráulica Santillana, aunque terminó, digamos, siendo prácticamente absorbida por el canal, ¿no? En Barcelona también, coexistieron varias compañías, incluso un abastecimiento municipal, y bueno, al final pues bueno, era muy difícil, ¿no?, esa coexistencia, ¿no? La competencia se da antes. Ahora digamos que la competencia se da cuando se accede al concurso, ¿no? Cuando se accede, digamos, al concurso para la concesión, o la obtención de la concesión, ¿no? Otra de las cosas que se está viendo ahora es que, igual que cuando estudias el tema de la gestión a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ves muchas empresas, muchas compañías, empresas pequeñas, grandes, ves de todo, ¿no? Ves que en los últimos años, en las últimas décadas, lo que predominan son las grandes compañías. Es decir, que ha habido como una especie, no digo de oligopolio, pero casi casi. Es decir, grandes compañías que muchas veces crean filiales, o sea, Aguas de Barcelona pues crea una filial que a lo mejor se llama de otra manera, o que en Alicante se puede llamar Aguas de Alicante y que en Jaén se llama Aguas de Jaén, pero que son como filiales de ese gran conglomerado que es Aguas de Barcelona, ¿no? Sí, pero ves que al final compiten muy pocas, ¿no? Es decir, que ya se ve que hay una serie como de características de la gestión del agua que, digamos, que no admite como mucha competencia, que no admite como mucha, digamos, mucho dinamismo, ¿no?, entre las empresas, ¿no? Es decir, que al final las pequeñas están siendo como absorbidas por las grandes y que al final pues prácticamente pues bueno, se terminan convirtiendo como, bueno, como, vamos a decir, como fagocitando, ¿no? Es decir, eso es un poco el esquema. Así que es muy difícil que una empresa pequeña o incluso mediana sea capaz de resistir y de cubrir el nivel de inversiones que muchas veces necesitan las ciudades, ¿no? Y entonces, bueno, pues la única manera es un poco terminar un poco en esa situación. He traído el tema este de, bueno, de algunas cuestiones que están saliendo del grupo este que os he mencionado de Sevilla, pues bueno, con algunas publicaciones referidas pues a América Latina, también a España. Esta es una publicación que ha salido, ahora hay otra que va a salir en la Universidad de Guadalajara, pues que se titula así, Agua, Territorio y Medio Ambiente. El debate en el agua en Jalisco y Andalucía, pues es un texto un poco más antiguo, pero que bueno, un poco intentaba poner al día pues algunas cuestiones relevantes sobre la gestión del agua, pues tanto en México como en algunas zonas de España, no solamente en Andalucía, sino aunque el título es así, ¿no? Por el tema de las famosas ayudas económicas o subvenciones que da la Junta, ¿no? Y luego, pues bueno, un proyecto que hay ahora, que están haciendo, que es una revista, que va a ser una revista electrónica, que se va a llamar Agua y Territorio, que un poco pues intenta poner en marcha, pues bueno, muchas de estas actividades, muchas de estas investigaciones, de estos trabajos, ¿no? Porque vemos que en el seminario pues está produciendo muchísimo, ¿no? Fruto de esas reuniones, de esos trabajos que está viendo. Tener en cuenta la Escuela de Sevilla pues es un centro de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen muchos doctorandos sobre todo de América Latina a hacer tesis doctorales, bueno, y obviamente pues muchas de esas tesis doctorales y trabajos de investigación se están focalizando o dirigiendo pues hacia el tema del agua, ¿no?, en sus respectivos países muchas veces, ¿no? Y bueno, pues obviamente están saliendo mucha información de ahí, y bueno, y todo eso pues se quiere un poco encauzar, ¿no?, nunca mejor dicho, pues a través de esa revista, pues que esperemos que el año que viene ya ha empezado, digamos, pues todo el proceso de creación de consejo de dirección, de asesor, en fin, todas las normas de las revistas, y bueno, y esperemos que el año que viene pues más o menos empiece a salir adelante, ¿no?